get north to the old castle. Han sido 2 horas caminando, pero consigues llegar al lugar de la construcción. Entre el polvo que levantan las excavadoras, consigues vislumbrar al que parece ser el jefe de obra. ¿Qué haces? Me voy a quedar aquí porque no me fío de ti. Me quedo observando lo que hace. De acuerdo, pero primero vas a tirar para ver si te atropella alguna excavadora. Superada. Además hay mucho polvo en el ambiente. Yo creo que deberías tirar para ver si toses. ¿En serio? Bueno, es un lugar peligroso. Superada. Sí, ahora te lo digo, pero primero tira para ver si te cae algo desde la grúa. Pero si me he quedado fuera observando. Bueno, la grúa se está moviendo y está haciendo cosas. Tira para ver si se te mete la arena en los ojos. Espera, estoy tirando aún la grúa o las... Tira para ver si te quema el sol. Tira para ver si viene tormenta. Otra excavadora. Vuelve a tirar. ¿Has tirado ya por la grúa? Tira. Qué joven. En anteriores vídeos vimos qué son los juegos de rol. Los dejo por aquí arriba por si los queréis ver. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de los conceptos que deberíamos tener claros antes de ver este vídeo. Vimos que los juegos de rol son juegos narrativos, donde los jugadores se ponen en la piel de un personaje que han creado antes de la partida. El juego comienza ubicando a los personajes en una situación concreta, y a partir de ese momento los jugadores van narrando las acciones que hacen sus personajes con el objetivo de avanzar la historia hasta llegar a algún fin, resolver un misterio, derrotar a algún enemigo, lo que sea que les depare la aventura. En algunas ocasiones haremos que nuestros personajes realicen tareas más complejas, quizá desafíen las leyes de la física o se enfrenten a toda suerte de peligros. Será el éxito de esas acciones lo que determinaremos a través de tiradas de dados. Pero, ¿quién decidirá si la situación requiere una tirada? ¿Quién decidirá cómo actuarán los enemigos? ¿Quién sabrá lo que les depara a los jugadores y los guiará en su aventura? Vamos a hablar del máster. Cuando vimos el reglamento, enumeramos todas las secciones del libro, pero nos faltó una oculta a los ojos de los demás jugadores, la sección donde se detallan las partidas. En esas páginas se encuentran los datos que deberá conocer el máster para guiar a los jugadores. ¿Sabéis esas adivinanzas donde alguien te propone un acertijo y tú solo puedes ir haciendo preguntas de sí o no, y la persona que te las contesta sabe la respuesta porque ya conoce la solución? Pues en rol, salvando muchísimo las distancias, sería algo parecido. Leyendo esa parte del libro, el máster no solo sabrá cómo empieza la historia, sino que también conocerá todos los detalles que puedan ir descubriendo los jugadores. Pongamos que la misión de los personajes es resolver el robo de una reliquia muy antigua. El máster no solo sabrá quién la ha robado, sino que también conocerá, los contactos de la persona, el motivo que lo llevó a robarlo y muchos otros detalles que darán los conocimientos suficientes al máster para saber cuál sería el efecto de todo lo que hagan los jugadores. Con esto en mente podríais decirme, bueno, pero si los jugadores tienen total libertad, dudo que el libro especifique lo que ocurre en todos los casos. Y así es, efectivamente no todo está contemplado. Esos detalles le darán al máster las armas suficientes para poder improvisar situaciones. Si la misión de los jugadores es recuperar la reliquia, nadie les impide aliarse con el ladrón e ir contra el legítimo dueño, o lo que ocurrirá más a menudo. Matarán al ladrón, al dueño lo tirarán al fondo del mar, ofrecerán la reliquia como ofrenda a algún demonio y morirán todos en una orgía de sangre. Sí, algunas partidas requerirán más improvisación que otras, y ahí se verá lo curtido que esté el máster. Las aventuras que vienen en los libros no serán nuestra única opción. Tenemos total libertad para montar nuestras propias narrativas. Lo único que debemos tener en cuenta a la hora de preparar una aventura, ya sea sacada de un libro o inventada, es que los detalles que le demos de antemano y el uso que hagamos de ellos mientras jugamos influirán en 2 cosas. En primer lugar, en la duración del juego. A veces el juego se acabará en pocas horas. A esas partidas que empiezan y acaban en una sola sesión de juego se las conoce como one-shots. Lo contrario será lo que conocemos como campañas, es decir, juegos que durarán varias sesiones.
Lo que determinará que un juego acabe siendo de un tipo o de otro será la cantidad de detalle que queramos darle a la historia. Podemos hacer que los jugadores lleguen al fin de su misión a las pocas horas, o podemos prepararles una infinidad de pistas y retos para hacer ese camino más largo. Vendría a ser como contar la historia de un libro en una película de 2 horas o contar lo mismo en una serie de 5 temporadas. En segundo lugar, lo que determinaremos será la libertad narrativa que daremos a los jugadores. Si la definición de la historia es muy detallada de antemano y nos ceñimos estrictamente a esa planificación, las partidas serán muy lineales. Si por lo contrario hay poco detalle, tendremos partidas de lo que conocemos más como tipo sandbox. Aquí los videojuegos serían un buen ejemplo. Tenemos algunos muy lineales donde sientes que no eres más que un espectador y otros donde tenemos mucha más libertad para movernos y actuar. ¿Cómo se determinará esto en rol? Si tenemos muy claro que queremos que los jugadores vayan sí o sí a ciertos lugares, como máster no pararemos de forzar, por así decir, que los jugadores vayan en esa dirección. En cambio, si el máster empieza sabiendo únicamente cómo empieza la historia e improvisa todo lo demás en base a las acciones de los jugadores, estos tendrán mucha más libertad. Vale, tendremos una planificación de sucesos y pistas que prepararemos más o menos según lo que queramos improvisar. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un montón de escenas preparadas y luego los jugadores se pasan 3 horas recolectando flores en vez de ir a matar al dragón que tú habías preparado? Dejemos a un lado el hecho de que a tus amigos simplemente les parezca gracioso hacer el capullo. No, me refiero a jugadores que quieren involucrarse en la historia, pero por cómo se ha montado todo, no acaban de seguir el camino que esperábamos. Lo primero que tenemos que plantearnos como máster es que tampoco es tan malo que sigan caminos alternativos. Cuando jugamos a rol, todos los jugadores toman parte activa en la narrativa, y por mucho que el máster haya ideado unas escenas, cada jugador, o mejor dicho, cada personaje, tendrá unos intereses propios, y lo primero que tenemos que plantearnos es cómo encajar a esos personajes en la narrativa, pero siempre tenemos que intentar integrar esas historias alternativas. De lo contrario, la historia sería tan inflexible que sería como si el máster nos estuviera leyendo una novela que ha escrito. Sigamos con el ejemplo de las plantas y el dragón. Imaginemos que el jugador está representando a un botánico que está obsesionado con descubrir nuevas especies. Lo lógico será que su personaje centre sus esfuerzos en eso, porque iba a querer dejar sus plantas para ir a matar a un dragón. Ahí entra el trabajo del máster de integrar a los personajes. Le podríamos plantear a ese personaje que el dragón custodia esa flor especial que siempre ha estado buscando, o yo que sé, si queremos que lo mate, podríamos decirle que la flor nace de su sangre. Para que esto funcione, lo más importante será conocer a los personajes de antemano, no tanto los aspectos técnicos de la ficha, sino más bien su trasfondo, quién es el personaje, qué motivaciones tiene en la vida, qué sucesos pasados le han llevado a donde está. Si conocemos todos estos detalles, podremos contestar la pregunta más importante: ¿qué papel tiene ese personaje dentro de la historia? Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa si los personajes están integrados, tienen una motivación y aún así los jugadores no acaban de encarrilarse en el hilo de la historia que teníamos pensada? Pues aquí volvemos a lo de antes: improvisación. En ese caso, el máster tendría dos alternativas. La primera sería olvidarse de esa parte de la historia y centrarse en otra nueva, adaptándose al camino que han elegido los jugadores, y la segunda, forzar la narrativa para obligar a los jugadores a volver al hilo. ¿Que no queréis ir a por el dragón? No os preocupéis, que el dragón vendrá por vosotros. Pero si hacéis esto, recordad lo que os decía antes: no abuséis de ello, porque si no le quitaréis demasiada libertad a los jugadores. Ahora que ya hemos visto que el máster es esa especie de narrador con pleno control, vamos a plantearnos qué más responsabilidades conlleva esto. El segundo papel del máster será el de moderador. Básicamente, su palabra siempre será la última a la hora de determinar si algo se puede hacer o no. Aquí ya no hablo de libertad narrativa, sino de que todo siga las normas preestablecidas, tanto a nivel de juego como a nivel narrativo. A nivel de juego no hay mucho que explicar. Siempre jugaremos en base a un sistema de reglas concreto, y el papel del máster será asegurarse que todas estas reglas se aplican correctamente, y en caso de que haya dudas sobre cómo aplicar alguna norma, será el árbitro imparcial que decidirá cómo solucionarlo. Lo segundo serían las normas narrativas. Como ya vimos en el primer vídeo, los juegos de rol se centrarán siempre en un universo concreto, quizá en un universo cyberpunk o quizá en un universo donde cada vez que mueres debes tener sexo real con el máster.
Será responsabilidad del máster decidir si alguna acción tiene sentido en el trasfondo o no. Por ejemplo, es posible que estemos narrando una historia que transcurre en el siglo XIX y no tengamos claro si ya había electricidad o si cierto artilugio ya se había inventado. Los reglamentos o algunos suplementos nos darán a menudo detalles sobre todo esto, pero a veces nos preguntaremos cosas que no vendrán detalladas. En muchas ocasiones, una búsqueda rápida en Google resolverá las dudas, pero de no ser así, tomaremos el criterio del máster cuando no consigamos ponernos de acuerdo. La pregunta normal ahora mismo sería cómo de estrictos hay que ser con todos estos detalles. Lo primero que hay que aclarar es que cada grupo de jugadores tendrá una respuesta a esto. Algunos preferirán ser más flexibles y otros querrán ser más rigurosos. Pero en cualquier caso, recordad que esto al final es un juego y a veces estar comprobándolo todo puede ser algo tedioso, así que en algunas ocasiones nos encontraremos simplemente haciendo la vista gorda o si estamos todos de acuerdo modificaremos ligeramente el trasfondo. Si Hollywood lleva años adaptando la historia, nadie os juzgará si os hace ilusión jugar en una Edad Media con dinosaurios. Otro de los papeles del máster será decidir cuándo se debe efectuar una tirada y cuándo no. El otro día me comentaba un amigo que un máster le hizo tirar una vez para cruzar la calle y su personaje murió atropellado porque falló la tirada. Eso no será la forma común de jugar, aunque como siempre os digo, cada grupo de juego es un mundo y aquí cada uno juega como ve más adecuado. Sin embargo, lo normal será usar las tiradas en momentos de cierta dificultad. Por lo general no abuséis de ellas. Cuando penséis si un jugador debe tirar o no, planteaos que al tirar existe la posibilidad de fallar, así que pensad primero si narrativamente tiene sentido hacer que el personaje falle al hacer esa acción, y cuál sería la consecuencia de su fallo. Si no le vemos sentido, lo mejor será hacer que la acción tenga éxito y sigamos con la historia. Dicho esto, lo que me gustaría aclarar es que fallar una tirada no siempre tiene por qué ser un fracaso absoluto. Vamos a poner un par de ejemplos en que podríamos dar información parcial. Tenemos por ejemplo a un personaje que está observando con un catalejo desde lo alto del mástil de un barco. Le hacemos tirar para ver lo que observa y falla. En vez de decirle que no ve nada, podemos decir que logra divisar una mancha oscura a lo lejos, pero no logra distinguir de qué se trata. De ese modo le damos la pista a los jugadores de que ahí hay algo, pero como han fallado van a tener que acercarse si quieren descubrir de qué se trata. Otro ejemplo. Tenemos un personaje construyendo un artilugio y falla la tirada. En vez de decirle que no lo construye, podemos decirle que lo consigue, pero debido a algunos fallos que ha cometido, su estructura no aguantará más de 1 o 2 usos antes de romperse. Con esto lo que quiero que veáis es que el máster no es simplemente un adversario que va en contra de los jugadores. Su objetivo es también ir haciendo la narrativa más interesante e ir guiándola. Así que recordad que muchas veces podemos cambiar un no por un sí pero. Esto será útil en muchas ocasiones si no queremos bloquear el avance de la narrativa por culpa de haber fallado una tirada. Ya que hablamos de cómo traducir las tiradas en narrativa, vamos a introducir los conceptos de pifia y crítico. Algunos juegos no solo diferenciarán entre éxito o fallo, sino que añadirán el concepto de lo has hecho perfecto o el concepto de tío, la has cagado. Esto variará según el sistema de juego, pero el crítico normalmente se conseguirá sacando el mejor valor posible en una tirada, mientras que la pifia se dará cuando saquemos lo peor. ¿Qué efecto tiene esto en la narrativa? En estos casos daremos rienda suelta a nuestra creatividad. En el caso de los críticos, no solo tendrá éxito la acción, sino que encima podremos ganar extras, como hacerlo con la mayor perfección, hacerlo muy rápido o cualquier cosa que se nos ocurra que pueda tener sentido. En el caso de la pifia, en cambio, no solo fallará la acción, sino que encima el máster nos detallará las consecuencias de nuestro gran desastre. Por venerados o temidos que sean los críticos y las pifias, recordad que esos serán los momentos más épicos de vuestras partidas y lo que contaréis a vuestros nietos cuando echéis la mirada atrás. Así que dadles la importancia que se merecen y sed muy creativos en esos momentos. Bueno, espero haber resuelto algunas dudas sobre el papel del máster. En próximos vídeos trataremos en profundidad temas como iniciar una narrativa, montar campañas o trabajar la improvisación. Así que si os interesa todo esto y mucho más, estad atentos al contenido que iré subiendo. Os agradeceré enormemente si me apoyáis con un me gusta o compartiendo el vídeo con ese máster que os hace tirar para cruzar la calle, y no os diré que os suscribáis porque ya sabéis todos cómo funciona YouTube y sois gente totalmente libre. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero hasta entonces, recordad cuidaros mucho y que es mejor no despertar a según qué árboles.